¿Hay demanda? ¿Y qué tipo de demanda hay de inteligencia artificial? Hay muchísima demanda y, por supuesto, facilita y da mucha más eficiencia a nuestras herramientas. Podemos ofrecer transcripción, detección de caras, detección de escenas, speech to text. O sea, es un paso hacia el futuro. O sea, lo que hoy parece algo muy novedoso, de aquí a un par de años será una funcionalidad antigua. Temas de migraciones. Es que para una tele su archivo es primordial, es lo más valioso que tienen. Nos aseguramos, haciendo unas buenas consultorías y demás, de que eso se lleve a cabo como toca, para que no se pierda nada, para que todos los datos tengan una integridad al realizar la migración. ¿Creéis que empresas tradicionales, el mundo nuestro, el mundo del broadcasting, se pasarán a cloud antes o después? Bienvenidos otra vez, estamos en el episodio número 4 de Tech Republic, el nuevo podcast de VSN, de VSN, y hoy tengo dos guests que os van a gustar mucho. Gracias por estar aquí conmigo, Marta García, Sara Hernández, las dos trabajando en el departamento de Professional Services de VSN. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Bueno, yo creo que lo primero es presentarse, ¿no? Entonces, preséntate tú si quieres primero, Sara. Vale, llevo trabajando en VSN desde hace casi 10 años. Empecé como desarrollo, PS, siempre en contacto con los clientes. A partir de ahí pasé al departamento de Professional Services, operaciones, y ahora mismo soy el Head of Operation de VSN. Suena bien, ¿eh? Head of Sí. Operations. Suena diferente. Suena diferente. Y principalmente el trabajo es día a día, la operación de la empresa, trato con clientes, implementación de proyectos, tener un poco todo. ¿Un equipo de cuánta gente estamos hablando en VSN y Woody? Porque también tenemos otra empresa, ¿no? del grupo que supervisionas. VSN 7, Woody 7, 10. Sí, por ahí. 10 personas. Sí. Más vosotras dos, una docena de personas. Marta, tú además tienes un pasado parecido al mío en algunos. Sí, un poquito. Yo fui cliente de VSN durante 16 años, trabajando en Barça TV, y cuando la tele cerró, entonces me vine a VSN y llevo ya 2 años en Professional Services haciendo gestión de proyectos. Y cambiar de un mundo como Barça TV, el Fútbol Club Barcelona, a VSN, ¿qué cambio has visto? Es un reto, principalmente porque pasas de la visión de cliente a la visión de proveedor y de gestión. Es todo un reto. Con otro tipos de problemas. Claro. Estamos aquí también porque queremos anunciar, ¿no? Después unos meses que no teníamos este podcast, que hemos lanzado un nuevo producto. Eso. O podemos decir, un nuevo módulo que se integra dentro de un producto existente. ¿Quién me explica de qué estamos hablando? VSN Next es un nuevo módulo que se puede integrar con VSN Explorer, una de nuestras soluciones. Este nuevo módulo es integrar la IA dentro de nuestros productos. Como bien sabéis, la IA es algo que está cogiendo terreno, no nos podemos quedar atrás. Dentro de nuestras soluciones, ofrecer la IA es un potencial muy grande para todo lo que es gestión y catalogación de media. Podemos ofrecer transcripción, detección de caras, detección de escenas, speech to text. Es lo que nos hacía, o sea, es un paso hacia el futuro. Y claro, hoy en día estamos en un mundo de inteligencia artificial, ¿no? Y cuando pensamos en un producto, evidentemente, el producto tiene que tener hoy en día, para ser competitivo en el mercado, inteligencia artificial integrada, embeddada dentro, ¿no? el sistema. Next está dentro del MAM. Marta, es una petición que llega a menudo por parte de clientes, ya que tú, ¿no? estás en contacto con clientes, todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de clientes europeos, pero muchas veces cliente asiático como latinoamericano, norteamericano, ¿no? ¿Hay demanda? ¿Y qué tipo de demanda hay de inteligencia artificial? Sí, hay muchísima demanda y por supuesto, hay una cosa que es básica, es que facilita y da mucha más eficiencia a nuestras herramientas. Principalmente
el tema de speech to text te facilita mucho el trabajo a documentación, a la búsqueda, todos los metadatos que se generan en el speech to text y demás son buscables, indexables, con lo cual facilita muchísimo el trabajo y ahorra muchísimo tiempo, sobre todo para todos los clientes, pero sobre todo para los que cuentan con un departamento de documentación a veces no suficiente. Y archivo, sí. Claro. Sí, es que el otro día estaba hablando con uno de nuestros clientes y me decía, es que vuestra solución nos puede permitir reducir el tiempo en horas de trabajo. Totalmente. Es decir, si antes necesitaba 4 o 5 horas para buscar determinados, ¿no? Piezas de vídeo, ahora necesito pocos minutos. Claro, es que tienes que entender que te va a catalogar. Y entonces lo que es la persona puede seguir haciendo su trabajo de otra manera. Ya no tiene que una persona ver un vídeo, catalogar, detectar la cara, aquí sale esta persona, sale la otra. Todo eso te lo hace la IA. Y lo que son las personas que utilizan nuestra herramienta pueden dedicarse a buscar. Con las palabras adecuadas puedes encontrar más cantidad de vídeos, de texto que puedes utilizar en tu día a día. Uh-huh. Y son horas y horas de archivo que puedes catalogar relativamente rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero un MAM y quiero inteligencia artificial? ¿Cuáles son los pasos que tendría que hacer? Contactar con VSN, evidentemente, tener un MAM, entiendo, Uh-huh. y luego pedir el módulo de activación de inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Lo primero sería contactar con VSN, explicar cuál es la necesidad. Nosotros intentamos siempre adaptar nuestro producto a la necesidad del cliente. Saber cómo ellos pueden utilizar nuestro producto. Uh-huh. Tendrías tu MAM con tu metadata conforme tus necesidades y luego se añadiría el módulo de inteligencia artificial para toda tu media. Una vez está junto... Que además es un módulo que ahora mismo prevé ciertas cosas, ciertas características que tú has mencionado, como la transcripción Uh-huh. en directo, la detección de cara, detección de objetos, etcétera. Pero entiendo que se irá autoalimentando de nuevas features que se irán añadiendo, ¿no? La IA sigue evolucionando día a día. O sea, lo que hoy parece algo muy novedoso, de aquí a un par de años, posiblemente no esté obsoleto, pero será una funcionalidad antigua. Uh-huh. Entonces eso va a ir evolucionando y cada vez vamos a tener más cosas integradas en el MAM. Hablamos de proyectos porque al final es un poco lo que hacéis, ¿no? Sí. Claro, si miras a VSN, hoy mismo VSN, ¿con cuántos clientes tenemos? Más de 200, ¿no? Podemos decir Fácilmente. entre varios diferentes tipos de producto, de servicio, etcétera. Uh-huh. Explícame, o explica sobre todo a quien nos está escuchando, cómo VSN gestiona los proyectos desde que llega el contrato, llega una PO hasta realmente que se haga delivery, ¿no? Del proyecto mismo. Uh-huh. Pues se realiza un traspaso interno una vez el proyecto está vendido con las necesidades del cliente y los acuerdos y qué necesitan para cubrir esas necesidades. Después se realiza una primera reunión con cliente para poder consensuar, sí, para poder consensuar que eso es así y a partir de ahí, de ese kick-off, se procede con las diferentes fases de proyecto que pueden ser, claro. Si incluye consultoría, primero consultoría, implantación, acompañamiento NER cuando es necesario y demás. Y sobre todo se establece al principio que es muy importante, un buen scope of work para que todo el mundo tenga claro qué se va a implementar, cómo se va a hacer y para gestionar sobre todo expectativas del cliente y que no haya malos entendidos y los proyectos no se extiendan infinitamente. Hablando sobre todo de esta parte de los tiempos, ¿cómo gestionamos los tiempos, ¿no? Porque al final siempre hay un poco de, ¿no? Me gustaría tener todo hecho para esa fecha y cómo se van gestionando en el día a día, Sara, estos tiempos. A ver, nosotros venimos con una experiencia de tener muchos proyectos. Entonces, antes de empezar el proyecto, en la primera reunión, en el kick-off, nosotros ya sabemos más o menos, el cliente puede tener una fecha
tope, pero también tiene que entender, depende de la magnitud del proyecto, nosotros ya contamos con unas fechas que sabemos que va, o sea, que no podemos reducir. Podemos intentar hacer todo lo posible, pero hay fechas que no podemos reducir. Y de hecho, algunos clientes, claro, quieren que se reduzcan. Al final te das cuenta que podemos hacer todo lo posible, pero no solemos equivocarnos. Semanalmente se va revisando todos los avances que ha tenido el proyecto, ajustándonos a lo que ha podido pasar. Siempre por parte del cliente o por parte nuestra puede haber algún imprevisto. No pasa nada. Se evalúa y se redefine. La criticidad, o podemos decir la medición de riesgos, ¿cómo soléis hacerla? Es decir, entiendo que cuando recibís, ¿no? Lo que decías tú, Marta, una primera reunión con clientes, etcétera, se identifican ya algunas áreas del proyecto que a lo mejor tiene más riesgo, ¿no? ¿Cómo se suelen gestionar estas partes? Totalmente. O sea, de hecho, dependiendo del tipo de proyecto, siempre hay unos riesgos que ya los tenemos en cuenta de inicio, y luego, conforme va avanzando el proyecto, también vamos detectando y poniendo el ojo sobre otros riesgos que se pueden dar o no, o por lo menos tener plan de contingencia, tenerlos bajo control y demás, para poder adaptarnos, de que todo el mundo sepa quién es el responsable de ese riesgo y la afectación si no, o sea, si finalmente ese riesgo se sucede. ¿Cuáles son las consecuencias? Claro, las consecuencias que se puede tener. Si me dejas añadir, algo que hacemos mucho con los clientes, una vez que identificamos un riesgo, lo mejor es estar alineados. Tenemos un control de cambios, una gestión del cambio, y es muy importante alinear expectativas con cliente, decir lo que pasa, soluciones que podemos poner por nuestra parte, por su parte, y estar todos alineados, porque al final tanto el cliente como nosotros queremos acabar el proyecto. O sea, al final el proyecto es un fin, suele ser un honor, es para mí el punto más crítico, pero bueno, no es tanto el honor, sino como las semanas de preparación que llevas antes. Entonces, al final es un buen entendimiento entre cliente y nosotros. Todos queremos llegar al mismo punto. Claro. Y mirando un poco el portfolio de VSN, ¿no? Teniendo el MAM, Explorer, teniendo Crea, la parte de scheduling y OneTV como Playout, de estos tres, según vuestra experiencia, un poco lo que habéis visto en los últimos años, ¿cuáles son los más complejos y que necesitan mucho más cariño que otros, ¿no? Principalmente, y creo que estaremos de acuerdo, el MAM VSN Explorer, y sobre todo por su flexibilidad y adaptabilidad a todas las necesidades de los clientes. Yo creo que se convierten en proyectos que pueden llegar a ser complejos y de larga duración, digamos. Sí, porque también tienes que tener en cuenta que el MAM al final es un archivo. Claro. El cliente te está diciendo que quiere a lo mejor cambiar un archivo de una plataforma que tenía ellos existente a nuestro MAM. Nosotros adaptamos. Pueden tener unos flujos de trabajo que también podemos optimizar. Y luego ahí también te encuentras con posible resistencia al cambio por parte de los clientes. Tú vienes de unos clientes que están, de unos usuarios que están muy hechos a su herramienta anterior. Gestionar el cambio hacia la nueva herramienta. Temas de migraciones. Que claro, al final nosotros trabajamos la mayoría de las veces con clientes muy grandes a nivel de broadcasting. Televisiones europeas, nacionales, cierto, también regionales, etcétera, pero la mayoría son nacionales. Y tienen ya, la mayoría, un sistema de archivo, evidentemente. Y grande. Depende de la televisión. Y lo que me estoy encontrando muchas veces, ¿no? Que la parte de migración es sin duda una de las partes más complejas, ¿no? de todo esto. Sí. Es que para una tele su archivo es primordial. O sea, un periodista cuando va a buscar o a hacer una noticia puede tirar de archivos si necesita imágenes. O sea, es lo más valioso que tienen en ese momento. Tú lo tienes que tratar con cariño porque te lo está llevando de una plataforma a otra. Y queremos que salga todo bien. Entonces, ese es un punto crítico. Totalmente. No puedes perder el archivo de alguien
por temas de migración y nos aseguramos haciendo unas buenas consultorías y demás de que eso se lleve a cabo como toca para que no se pierda nada, para que todos los datos tengan una integridad al realizar la migración, pero en algunos casos es complejo, o sea, es un proceso complejo. Y en los últimos años, de hecho, en los últimos meses, por lo menos desde que a 1 año y medio que llevo en VSN, he visto que afortunadamente hemos ganado varios deals y estos deals preveían una migración a VSN. Lo que sí que siempre me pone un poco nervioso es manejar los tiempos de estas migraciones, ¿no? A ver, eso se hace de varias formas. Tú no puedes migrar un archivo de 30 años antes de que la tele quiera salir al aire. Nosotros, cuando hacemos la migración, ya estimamos el tiempo que nos puede llevar esas horas de archivo, migrarlas a nuestro sistema. Luego es un acuerdo con el cliente de cuál es su mínimo para poder ir al aire. Nosotros no vamos a dejar la migración en ese tiempo, seguimos migrando hasta finalizar el contenido. Pero esos tiempos, dependiendo de la infraestructura del cliente, los podemos calcular. Llegamos a un acuerdo con el cliente, 3 años, 5 años, X años, es el mínimo. Que es el mínimo para ir al aire. Para... Claro, puede salir al aire con esto, se acuerda con el cliente y posteriormente seguimos migrando todo el contenido, todo su archivo, porque al final lo necesitan. A lo mejor luego hay algún vídeo que nunca utilizan. Eso también nos lo han dicho muchas veces. Claro. Pero ahí está. Me llama mucho la atención, ¿no? de sobre todo de vuestro departamento, cómo al final vais trabajando con muchos tipos de clientes, pero también muchos tipos de países, continentes, etcétera, ¿no? Tenemos muchos clientes en Europa, en España, en Latinoamérica, en Norteamérica también ahora estamos teniendo buena atracción. Culturalmente es muy diferente, ¿no? Sí. ¿Cómo os adaptáis a la cultura de cada cliente y a la expectativa de cada cliente? A ver, yo creo que lo primero es la transparencia y saber qué tipo de cultura tiene cada cliente. Es muy diferente un cliente norteamericano, un cliente inglés, de un cliente de Latinoamérica, porque culturalmente es así. Pero tenemos mucha experiencia, son muchos años de experiencia en VSN, tratando con muchísimos clientes. Mientras haya transparencia con el cliente y sepas y estés en contacto con él, yo creo que lo llevamos bien, muy bien. Pero veis lo más complicado la gestión de un cliente anglosaxón o un cliente latino o de otro país o también a Asia, ¿no? Sí, pero son retos distintos, sí, o sea, son complicaciones distintas. Al final en muchos sitios, o sea, en Latinoamérica o en Asia trabajamos mucho a través del dealer, sin contacto durante todo el proyecto o hasta pruebas y demás, sin contacto directo con el cliente y solo a través del dealer que hace de enlace. En otros casos o en otras zonas sí que desde inicio el cliente está involucrado y el trato es distinto. Uh-huh. Hablando un momento del por qué clientes están contentos con VSN, la mayoría creo, vosotros me digáis, y sobre todo por qué se acercan a VSN, ¿cuáles son los puntos diferenciales de una empresa como VSN? Aparte del producto, evidentemente, y me gustaría también entender un poquito cuáles son los puntos diferenciales según vuestra experiencia del producto, de realmente por qué se acercan a nosotros, por qué migran de otro sistema a un nuestro. Nuestro producto tiene mucha flexibilidad, entonces se puede ajustar a las necesidades del cliente de una forma relativamente fácil. También nos integramos con muchas plataformas que pueda tener el cliente, ya que viene de base, entonces solamente tienen que cambiar su MAM. Escalabilidad, puedes ir añadiendo módulos, como por ejemplo si ahora quieren VS Next, lo pueden añadir. Es un módulo extra, no tienen que cambiar nada del MAM, tienen nuevas funcionalidades. Así algo más. Yo creo que automatización, puedes automatizar procesos. Yo recuerdo un cliente que hacían los XML a mano.
cuando empezaron con nosotros y nosotros se los hacíamos automáticos. Claro, ese cliente ganó calidad de vida. Bueno, los usuarios de ese cliente ganaron calidad de vida con las automatizaciones que le habíamos hecho. Entonces es un poco ellos, claro, se quedan porque el producto está bien, es bueno, es adaptable a sus necesidades. Y al final podemos ofrecer un end-to-end de toda la cadena, desde la ingesta hasta el ONER. O sea, Claro, eso es normalmente, de hecho, los clientes suelen abarcar todos los productos. ¿No? Claro, tú puedes tener tu archivo, puedes tener tu gestor de tráfico, que es Crea, y luego puedes tener Playout, que es VSN WhatTV. Muy bien. Hablando siempre del tema internacional, ¿no? Vosotras tenéis muchas anécdotas que me gustaría que saquéis hoy durante este podcast. Algunos divertidos, algunos menos, pero sería guay, sin hacer nombres, evidentemente, de clientes, mencionarlos, ¿no? No sé si tenéis algunos que os ha pasado en los últimos tiempos. A ver, al final, cuando vas a un cliente, vas a trabajar. Sí que con algún cliente te llevas mejor. Bueno, puedes tener más... Es eso, dependiendo de la cultura, puede que tengas más feeling, menos feeling... Pero anécdotas yo tendría con los compañeros, con los que has ido, vives esos momentos de tensión. Claro, como te he dicho, cuando vas a cliente al final es un ONER, suele ser un ONER. Las semanas previas han sido una tensión. Tú quieres llegar allí, que todo salga bien. Los usuarios, evidentemente, quieren que salga todo bien. Entonces, al final son anécdotas con tus compañeros, con los que vas, con los que se quedan, porque nunca estás solo. O sea, siempre hay alguien... no sabemos qué hora de la madrugada, si estás en Canadá, apoyándote, ¿no? Apoyándote. Sí. Otra pregunta que hago siempre normalmente a los guests de este podcast, desde el episodio número 1. Nosotros trabajamos en una industria que sigue siendo muy tradicional a pesar de los muchos cambios que hemos vivido. Hace años se hablaba de cloud. Y ahora vuelvo a esta pregunta. Ahora se habla de inteligencia artificial. ¿Creéis que pasar que primero empresas tradicionales, el mundo nuestro, el mundo del broadcasting, se pasarán a cloud antes o después? Sí, yo creo que sí. Y si no todo cloud, algo híbrido. Las teles que tenemos son muy resistentes al cambio. Toda tele quiere su archivo físico. Sí que es verdad que de los últimos años ha habido una tendencia a ir hacia el cloud, almacenaje en cloud. Al final es adaptarse. Tampoco puedes tener una infraestructura para siempre. Si el mundo del cloud ha evolucionado también. Ahora ya no es lo mismo que hace 10 años. Entonces sí que hay clientes que se van moviendo hacia el cloud, siguen siendo un poco resistentes. Yo quiero la mitad híbrido, o sea, la mitad on-premise, parte en cloud, parte on-premise. Pero si todo va hacia cloud, al final es una tendencia y por mucho que te resistas, si es un cambio... Marta no la veo tan convencida. Yo no estoy pero tan porque ella ha trabajado en tele. Claro, yo vengo del otro lado y entiendo la reticencia que puedan tener algunos clientes a mover al cloud, que como dices, ha avanzado muchísimo, ya no es el mismo coste, la misma velocidad, o sea, ha avanzado muchísimo tener las cosas en cloud, pero creo que hay clientes que al final su valor es lo que tienen almacenado ahí. Quieren si pierden, su cinta. Quieren abrir el armario y sacar la cinta. Correcto. O sea, sabes que eso no lo vas a perder. Entonces es su valor, es lo que tienen. Dejarlo en el cloud, yo entiendo que tengan cierta resistencia. Uh-huh. Aunque creo que sí o sí el modelo mínimo, modelo híbrido, van a tener que adoptar. Seguro. Sí, mucho de hecho lo estaban pidiendo ya en estos meses. Pues Sara, Marta, muchísimas gracias por participar en este podcast número 4 de Tech Republic y espero que lo habéis pasado bien y seguramente nos volveremos a ver. Por supuesto. Sin problema. Muchas gracias. Muchas gracias.